El pan estaba tan duro que Lucía tuvo que remojarlo en agua de Jamaica tibia para que sus hijos pudieran masticarlo sin lastimarse las encías. Eran las 6 de la mañana en la colonia Escuadrón 201, al oriente de la Ciudad de México, y el cielo todavía cargaba esa oscuridad grisácea que presagiaba otro día de calor sofocante y cuentas sin pagar. Desde la ventana sin cortina de su cuarto de azotea, Lucía observaba cómo las primeras lucecitas de las casas vecinas comenzaban a parpadear. Los Martínez preparando el puesto de tacos, doña Chayo calentando el comal para las quesadillas, don Toño arrastrando su diablito de garrafones, todos con algo que vender, todos con algo que ofrecer, todos menos ella. Lucía Mendoza tenía 32 años y las manos agrietadas de una mujer de 50. Trabajaba limpiando casas en las lomas, 3 veces por semana, ganando apenas lo suficiente para el camión, el gas y la renta del cuarto que compartía con Toño, de 8 años, y Mía, de 5. Su marido, Rubén, se había ido hacía 14 meses diciéndole que cruzaría la frontera, que mandaría dinero, que regresaría en Navidad. Nunca llegó la Navidad, nunca llegó el dinero, nunca llegó ni siquiera una llamada, y Lucía aprendió que el dolor de la ausencia pesa más cuando va acompañado del hambre. Esa mañana, mientras partía el pan en 3 pedazos desiguales, el más grande para Toño, que iba a la escuela, el mediano para Mía, el más pequeño para ella, sintió que algo en su pecho se apretaba como un trapo escurrido. No era solo cansancio, era vergüenza, vergüenza de ver a sus hijos mojar pan viejo en lugar de comer huevos o frijoles. Vergüenza de saber que en la lonchera de Toño solo iría una tortilla doblada con sal. Vergüenza de escuchar a Mía preguntar: «Mañana sí habrá leche, mami». «Órale, mijos, a desayunar», dijo Lucía con una sonrisa que le dolió en los labios. Toño se sentó en el petate, mirando el pan remojado con esos ojos grandes y oscuros que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Mía tarareaba una canción que había aprendido en el kinder, balanceando los pies descalzos. Lucía los observó comer en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella mentira de que todo estaría bien, de que Dios proveería, de que solo era cuestión de aguantar un poco más. Terminaron el desayuno, y Lucía les lavó la cara con el agua que había guardado en una cubeta. No había jabón desde el martes, pero al menos podían quitarse el sueño de los ojos. Vistió a Toño con el uniforme que ya le quedaba corto en los tobillos, y a Mía con el vestido rosa que había sido de una niña de las lomas, una niña que tenía 30 vestidos y nunca repetía. Lucía pensó, por un instante fugaz, en lo injusto que era el mundo, unos botando lo que les sobraba, otros rezando por las sobras. «¿Ya te vas, mami?», preguntó Mía abrazándose a su pierna. «Sí, mi amor. Doña Tere me va a cuidar hasta que regrese tu hermano de la escuela, ¿sale? ¿Y vas a traer comida?» Lucía apretó los dientes. La señora de las lomas le pagaría hasta el viernes, y hoy era miércoles. Le quedaban 12 pesos en la bolsa. 12 pesos que tenía que estirar entre el camión de ida y vuelta, y con suerte, medio kilo de frijol. «Voy a ver qué consigo, chiquita. Pórtate bien». Bajó las escaleras de metal que crujían bajo sus pies. Atravesó el patio compartido, donde ya había ropa tendida y cubetas de agua jabonosa, y salió a la calle. El sol comenzaba a calentar el asfalto, y el olor a tortillas recién hechas la golpeó como una bofetada. Su estómago gruñó. Hacía 2 días que Lucía solo comía una vez al día, reservando todo lo que podía para sus hijos. En la esquina, frente al changarro de don Fermín, había un hombre que Lucía no había visto antes. Era delgado, de unos 60 años, con el cabello blanco y despeinado, la ropa limpia pero raída. Estaba sentado en una banquita de madera,
con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el suelo con una expresión serena. A su lado, envuelto en un trapo de cocina, había algo que parecía un bulto pequeño. Lucía iba a pasar de largo, como siempre hacía con los desconocidos. La colonia era noble, pero también peligrosa, cuando el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran ojos claros, de un color que no supo definir, brillantes como si tuvieran luz propia. El hombre sonrió apenas, una sonrisa que no pedía nada, que no ofrecía nada, que simplemente estaba. «Buenos días, señora», dijo con voz suave, casi musical. «Buenos días», respondió Lucía por cortesía, apurando el paso. «Disculpe», la detuvo el hombre. «¿Usted conoce algún lugar donde pueda conseguir un poco de agua?» Lucía se giró. El hombre señalaba una botella de plástico vacía que tenía a sus pies. «En la tienda de don Fermín venden», dijo Lucía señalando el changarro. «No traigo dinero», confesó el hombre sin vergüenza, como quien dice una verdad sin peso. Lucía sintió algo extraño en el pecho. Ese hombre no pedía limosna, no extendía la mano, solo pedía agua, y ella, que no tenía nada, sintió una punzada de algo parecido a la compasión. «Espéreme tantito», dijo, y sin pensarlo demasiado, regresó al cuarto, subió las escaleras, llenó la botella del hombre con el agua de su cubeta, el agua que había juntado gota a gota, porque en la azotea solo había una llave y a veces no salía nada, y bajó de nuevo. El hombre recibió la botella con ambas manos, como si fuera un tesoro. «Que Dios se lo pague, señora», dijo. Y en su voz había algo que hizo que Lucía sintiera un escalofrío a pesar del calor. «No es nada», murmuró ella dándose la vuelta. «¿Cómo se llama?», preguntó el hombre. Lucía dudó, pero algo en esa voz la hizo responder. «Lucía. Lucía. Luz», repitió el hombre, como saboreando el nombre. «¡Qué nombre tan bonito! Yo me llamo Gabriel». Lucía asintió sin decir más y echó a andar hacia la parada del camión. No sabía por qué, pero sentía las piernas temblorosas y el corazón acelerado, como si acabara de hacer algo importante, algo que no alcanzaba a comprender. Miró hacia atrás una sola vez. El hombre seguía sentado en la banquita, bebiendo el agua lentamente, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Cuando el camión arrancó y Lucía se aferró al tubo de metal para no caerse, no pudo dejar de pensar en esos ojos claros, en esa sonrisa que no pedía nada, en ese nombre, Gabriel. Le sonaba a algo, a alguien, a una historia que su abuela le contaba de niña. Pero el cansancio y el hambre no la dejaban pensar con claridad. Lo que Lucía no sabía es que ese vaso de agua acababa de cambiar su vida para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, comenta fe y suscríbete para no perderte ni una sola parte. Lo que viene te va a dejar sin palabras. El camión iba repleto como siempre, hombres con olor a cemento fresco, mujeres con bolsas del mercado, estudiantes con los audífonos puestos, todos apretujados en un espacio que parecía encogerse con cada parada. Lucía logró aferrarse a un tubo cerca de la puerta trasera, con la bolsa colgada al hombro y la mirada perdida en la ventana sucia. El paisaje de la colonia fue quedando atrás. Las casas de bloc sin pintar, los puestos de garnachas, los perros callejeros, los niños corriendo descalzos. Y en su lugar comenzaron a aparecer los edificios altos, los semáforos que funcionaban, las camionetas último modelo. Llegó a las lomas pasadas las 8. La casa de la señora Beatriz era una de esas residencias enormes con jardín perfectamente cortado, fuente en la entrada y 2 cocheras. Lucía tocó el timbre de servicio y esperó. Siempre tocaba 2 veces, nunca más, nunca menos. Era una de esas reglas no escritas que había aprendido en sus 4 años limpiando casas ajenas.
No toques demasiado, no preguntes demasiado, no mires demasiado. La señora Beatriz abrió con su bata de seda color marfil y su taza de café humeante en la mano. «Ah, Lucía, qué bueno que llegas. Hoy tenemos visitas en la tarde, así que necesito que la sala quede impecable y que sacudas bien los cuartos de arriba. Mi sobrina viene con sus amigas y ya sabes cómo son las muchachas. Todo lo critican». «Sí, señora». «Ah, y al rato te doy una bolsa con ropa que ya no usamos. Son cosas de mi hija, pero quién sabe si le queden a tu niña». «Muchas gracias, señora». Lucía entró por la puerta de la cocina, se puso el delantal que guardaba en su bolsa y comenzó la rutina. Primero la cocina, lavar los trastes del desayuno, limpiar la estufa de acero inoxidable, trapear el piso de loseta italiana. Luego, la sala, aspirar la alfombra persa, sacudir los muebles de piel, acomodar los cojines bordados que nadie usaba pero que había que mantener perfectos. Después los baños, blanquear los excusados, sacar brillo a los espejos, doblar las toallas en forma de cisne como le había enseñado la señora. Mientras trabajaba, Lucía no podía dejar de pensar en Gabriel. ¿Por qué ese hombre se había quedado grabado en su mente como una marca en la piel? No era la primera vez que veía a alguien pidiendo agua o comida en la colonia, pero había algo en él, algo en su voz, en su mirada, que la había tocado en un lugar profundo. «Que Dios se lo pague», había dicho. Lucía no recordaba la última vez que alguien le había dicho algo así con tanta certeza, como si Dios de verdad estuviera anotando cada gesto en un cuaderno invisible. A la 1 de la tarde, cuando el sol entraba furioso por las ventanas y el cansancio comenzaba a pegarle en la espalda, la señora Beatriz la llamó a la cocina. «Lucía, sírvete lo que quieras de la olla. Hice demasiado arroz y hay pollo de ayer en el refri». Era otra de esas reglas tácitas. La comida sobrante era para la muchacha. Lucía agradeció con una sonrisa y se sirvió un plato generoso. No porque tuviera hambre, que sí la tenía, sino porque sabía que si guardaba algo en un tupper, esa noche sus hijos comerían proteína. Comió de pie, mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde 2 perros labradores corrían tras una pelota. Pensó en Toño y Mía. A esa hora, Toño estaría saliendo de la escuela con el estómago rugiendo, y Mía estaría jugando en el patio con doña Tere, inventándose historias con sus muñecas rotas. Lucía masticó despacio, tratando de que cada bocado le durara más, como si con eso pudiera retrasar el momento de regresar a la realidad. Terminó de limpiar a las 4 de la tarde. La señora Beatriz le entregó una bolsa de plástico llena de ropa, blusas, pantalones, un suéter, y Lucía supo sin mirar que nada le iba a quedar a Mía porque la hija de la señora tenía 12 años. Pero igual dio las gracias, porque la ropa se podía vender o cambiar en el tianguis. «El viernes te pago, Lucía. Ahorita ando corta de efectivo». Lucía asintió. Siempre era lo mismo. El viernes, la próxima semana, el otro mes. Pero nunca decía nada porque sabía que quejarse significaba perder el trabajo. Y perder el trabajo significaba perder todo. Tomó el camión de regreso con la bolsa de ropa en una mano y el tupper con arroz y pollo en la otra. El camión iba igual de lleno que en la mañana, pero ahora Lucía sentía el peso del cuerpo multiplicado por 10. Le dolían los brazos, la espalda, las rodillas. Cerró los ojos y se dejó llevar por el vaivén del camión, rezando en silencio. «Diosito, dame fuerzas. Solo un poco más, solo hasta que los niños crezcan, solo hasta que pueda conseguir algo mejor». Cuando llegó a la colonia ya eran las 6 de la tarde. El cielo estaba naranja y las calles olían a tortillas quemadas y a gas. Caminó despacio, con los pies hinchados dentro de los zapatos baratos que había comprado en el mercado.
Al doblar la esquina hacia su cuarto, vio algo que la hizo detenerse en seco. Gabriel seguía ahí, sentado en la misma banquita, en la misma posición, con las manos sobre las rodillas. Pero ahora había algo diferente. A su lado, sobre el trapo de cocina, había una pequeña hogaza de pan, un pan redondo, dorado, que despedía un aroma suave y cálido, como si acabara de salir del horno. Lucía se acercó despacio, extrañada. ¿Todavía aquí, don Gabriel? El hombre levantó la vista y sonrió. Estaba esperándola, señora Lucía. ¿Esperándome? ¿A mí? Gabriel asintió y tomó el pan entre sus manos. Este pan es para usted. Lucía frunció el ceño. No, don Gabriel, yo no puedo aceptar. Usted me dio agua cuando no tenía, interrumpió el hombre con suavidad. Ahora yo le doy pan. Es lo justo. Pero, ¿de dónde sacó el pan? Gabriel sonrió de nuevo con esa sonrisa que parecía saber cosas que Lucía no alcanzaba a entender. Digamos que alguien me lo dio, y ahora yo se lo doy a usted. Lucía miró el pan. Era hermoso, perfecto, con la corteza crujiente y brillante. No parecía comprado en la panadería de la esquina. Parecía hecho a mano, con paciencia, con amor. Su estómago gruñó otra vez, y algo dentro de ella, el orgullo tal vez, o la desconfianza, quiso rechazarlo. Pero sus manos, más sabias que su mente, ya lo estaban recibiendo. Gracias, susurró. De nada, Lucía. Y recuerde, lo que usted da siempre regresa multiplicado. Lucía no supo qué responder. Abrazó el pan contra su pecho y echó a andar hacia su cuarto. Cuando llegó a la puerta y miró hacia atrás, Gabriel ya no estaba. La banquita estaba vacía, como si el hombre nunca hubiera estado ahí. Esa noche, Lucía partió el pan en 3 pedazos. Toño y Mía comieron con los ojos cerrados, saboreando cada bocado, diciendo que era el pan más rico que habían probado en su vida. Lucía también comió, y mientras masticaba, sintió algo extraño. No era solo el sabor, era algo más. Una sensación de paz, de calidez, como si cada migaja le estuviera diciendo que no estaba sola. Antes de dormir, mientras los niños ya roncaban sobre el petate, Lucía se asomó a la ventana. La colonia estaba oscura y silenciosa, pero en algún lugar, en medio de la noche, ella sintió que alguien la estaba cuidando. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía se durmió sin llorar. El jueves amaneció con ese frío de madrugada que se cuela por las rendijas y hace que los huesos duelan. Lucía se despertó antes que los niños, como siempre, y lo primero que hizo fue buscar con la mirada el trapo donde había guardado el pan de la noche anterior. Ahí estaba, envuelto con cuidado, y al tocarlo sintió que todavía conservaba algo de suavidad, como si se resistiera a endurecerse. Era extraño. El pan normal, el que compraba en la panadería de doña Chayo, se ponía duro como piedra en cuanto pasaban 2 horas. Pero este pan parecía vivo. Se levantó despacio para no despertar a Toño y a Mía, que dormían abrazados bajo la cobija raída, y caminó descalza hasta el rincón donde tenía su cocina. Una parrilla eléctrica que casi no funcionaba, 3 platos despostillados, 2 vasos de plástico y una olla abollada. Puso a calentar agua en la olla, usando el último puñado de café soluble que le quedaba. Mientras esperaba, desenvolvió el pan y lo partió en 2 mitades, una para los niños, otra para ella. Pero al mirarlo bien, se dio cuenta de algo imposible. El pan no había disminuido. Lucía parpadeó varias veces, confundida. Anoche habían comido 3 rebanadas generosas, estaba segura. Ella misma había partido el pan con sus propias manos. Sin embargo, ahí estaba la hogaza, entera, completa, como si nadie la hubiera tocado. Se frotó los ojos pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Volvió a mirar. El pan seguía ahí, redondo, perfecto, intacto.
no puede ser, murmuró. Tomó un cuchillo y cortó una rebanada, luego otra, y con cada corte el pan parecía regenerarse, como si las rebanadas brotaran de la masa por voluntad propia. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Esto no era normal. Esto no tenía explicación. Dejó el pan sobre el trapo y retrocedió un paso, asustada. Pensó en Gabriel, en sus ojos claros, en su sonrisa tranquila, en sus palabras. Lo que usted da siempre regresa multiplicado. ¿Qué clase de pan era este? ¿Qué clase de hombre era Gabriel? Toño se despertó bostezando y rascándose la cabeza. ¿Ya es hora de la escuela, mamá? Lucía reaccionó, guardándose las preguntas que le ardían en la garganta. Sí, mi amor, ven a desayunar. Le dio a Toño una rebanada de pan con un poco de mermelada que había sobrado de quién sabe cuándo, y a Mía, que se despertó frotándose los ojitos, otra rebanada untada con frijoles del tupper de ayer. Los niños comieron contentos, sin notar nada extraño, mientras Lucía los observaba en silencio, mordiéndose el labio. Después de llevar a Toño a la escuela y dejar a Mía con doña Tere, Lucía salió a la calle con el pan envuelto en el trapo, escondido en su bolsa. No tenía trabajo ese día, solo limpiaba en casa de la señora Beatriz los lunes, miércoles y viernes. Así que decidió hacer algo que no hacía desde hacía meses: caminar por la colonia sin rumbo fijo, simplemente para pensar. Pasó frente al changarro de don Fermín, que la saludó con la mano. Siguió hasta la esquina donde estaba la tortillería, luego hasta el parque pequeño donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Y en cada lugar, en cada rostro, Lucía vio lo mismo que ella llevaba cargando desde hacía 14 meses. Hambre, cansancio, necesidad. Vio a doña Remedios, la señora de 80 años que vendía chicles en la banqueta, sentada en su cajón de madera con las manos temblorosas. Vio a Julián, el muchacho de 17 que lavaba parabrisas en el semáforo con los ojos rojos de no dormir. Vio a la familia que acababa de llegar de Oaxaca y vivía en un cuarto más chico que el suyo, con 6 personas apretujadas como sardinas. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, Lucía supo lo que tenía que hacer. Regresó a su cuarto, tomó el pan y lo partió en varias rebanadas generosas. Envolvió cada rebanada en servilletas de papel y salió de nuevo. Primero fue donde doña Remedios. Doña Rem, le traje un pedacito de pan. No ha desayunado, ¿verdad? La anciana levantó la vista sorprendida. Ay, Lucía, mija, tú que tienes tan poco. No es nada, doña. Cómalo, ándale. Doña Remedios recibió el pan con manos temblorosas y lo mordió despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Ay, qué rico! Hace tanto que no probaba un pan así. Lucía siguió caminando. Le dio una rebanada a Julián en el semáforo, otra a la familia oaxaqueña, otra a don Cheto, el anciano que barría las calles por unas monedas, y con cada rebanada que entregaba sentía algo extraño en el pecho, una mezcla de alegría y miedo, de certeza y confusión. Cuando regresó a su cuarto y desenvolvió el trapo, el pan seguía entero. Lucía se dejó caer en el petate, temblando. Esto ya no era casualidad. Esto era... ¿qué? ¿Un milagro? ¿Una señal? ¿Una prueba? Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse. En su mente resonaban las palabras de su abuela, aquella mujer que rezaba el rosario cada noche y que le contaba historias de santos y ángeles. Cuando Dios quiere hablarte, mija, no te manda mensajes por WhatsApp, te manda señales, y las señales siempre vienen disfrazadas de personas comunes. ¿Gabriel era una señal? ¿O era algo más? Esa tarde, cuando fue a recoger a Toño de la escuela, el niño venía con la cabeza gacha y los ojos brillosos. ¿Qué pasó, mijo? Nada, mamá. Toño, dime.
El niño apretó los labios y finalmente soltó. Brian me dijo que mi lonchera da pena, que solo llevo tortilla con sal, que parezco limosnero. Lucía sintió que algo se le quebraba por dentro. Se arrodilló frente a su hijo y le tomó el rostro con ambas manos. Oye, Toño, mírame, no eres limosnero. Eres un niño valiente, trabajador, que ayuda a su mamá y cuida a su hermanita. Y esa tortilla con sal, mijo, es lo que tenemos. Pero te prometo que las cosas van a mejorar. ¿Me crees? Toño asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas que no quería soltar. Esa noche, Lucía le preparó a Toño un sándwich de pan con el pollo que había sobrado del tupper. Lo envolvió con cuidado y lo guardó en la lonchera. Mañana, pensó, mañana mi hijo va a llegar a la escuela con la frente en alto. Antes de acostarse, Lucía se asomó por la ventana. La colonia estaba oscura, pero en la esquina, bajo el farol que titilaba, creyó ver una sombra. Una silueta delgada, de cabello blanco, que parecía estar mirando hacia su ventana. Lucía parpadeó, y la sombra desapareció. Se metió bajo la cobija junto a sus hijos y cerró los ojos. En su mente, una pregunta giraba sin parar. ¿Quién eres, Gabriel? ¿Y qué quieres de mí? Pero en el fondo de su corazón, Lucía ya sabía la respuesta. O al menos estaba empezando a entenderla. El viernes amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Lucía se levantó con el cuerpo adolorido, como si hubiera cargado bultos de cemento toda la noche. Tenía que ir a casa de la señora Beatriz a recoger su pago, y esa idea la llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Necesitaba ese dinero con urgencia. Debía 3 semanas de renta, el gas se había acabado, y Mía necesitaba un jarabe para la tos que llevaba 2 noches sin dejarla dormir bien. Antes de salir, preparó el desayuno con el pan que seguía, inexplicablemente, completo. Le dio a Toño 2 rebanadas untadas con frijoles y una manzana que había comprado el día anterior en el tianguis. A Mía le preparó pan con un poco de cajeta que doña Tere le había regalado. Y para ella, como siempre, guardó la porción más pequeña. «Mamá, ¿por qué el pan nunca se acaba?», preguntó Toño de repente, mirando la hogaza con curiosidad. Lucía sintió que se le congelaba la sangre. «¿Qué dices, mijo?» «Que cada día comemos pan, pero la bolita sigue igual de grande». Mía asintió con la boca llena. «Ajá, es mágico». Lucía se obligó a sonreír. «No es mágico, mis amores, es que yo lo parto con cuidado para que alcance». Toño la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las mentiras, pero no dijo nada más. Lucía respiró aliviada y se apresuró a terminar de arreglarlos. Cuando llegó a las lomas, la señora Beatriz estaba en el jardín supervisando al jardinero. Lucía entró por la puerta de servicio y esperó en la cocina, como de costumbre. Pasaron 20 minutos, luego 30. Lucía miraba el reloj de la pared, nerviosa. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para hacer las compras antes de que cerrara el mercado. Finalmente, la señora Beatriz entró con su celular pegado a la oreja, hablando de un viaje a Cancún que estaba planeando. «Lucía, perdón, tengo un problemita», dijo tapando el micrófono del teléfono. «Mi esposo no me dejó efectivo y voy a tener que ir al banco el lunes. ¿Te parece si te pago hasta el martes?» Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Señora, es que yo necesito el dinero hoy. Debo la renta y mi niña está enferma». La señora Beatriz hizo un gesto de fastidio. «Ay, Lucía, no es mi culpa que no tengas ahorros. Yo también tengo gastos. Te pago el martes y ya». «Pero señora, el martes, Lucía. Ahora tengo que atender esta llamada». Y se fue,
dejando a Lucía sola en la cocina con las manos vacías y un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en llanto. Regresó a la colonia a media mañana, derrotada. No tenía dinero, no tenía gas, no tenía medicina para Mía. Y lo peor de todo, en 3 días vendría el dueño del cuarto a cobrar la renta, y si no le pagaba, los iba a correr a la calle. Caminó despacio por las calles, con la cabeza gacha, tratando de pensar en alguna solución. Podía pedirle prestado a doña Tere, pero doña Tere apenas tenía para ella. Podía empeñar algo, pero ya no le quedaba nada que empeñar. Podía... Señora Lucía. La voz la detuvo en seco. Levantó la vista y ahí estaba Gabriel, sentado en la misma banquita de siempre, con las manos sobre las rodillas y esa sonrisa serena que parecía conocer todos los secretos del universo. «Don Gabriel», murmuró Lucía, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. «Se ve preocupada». Lucía dejó escapar una risa amarga. «¿Preocupada? Estoy desesperada. No tengo dinero, no tengo comida, no tengo nada. Y mi niña está enferma y yo no sé qué más hacer». Gabriela sintió despacio, sin apartar la mirada. «¿Todavía tiene el pan?» Lucía parpadeó, confundida por la pregunta. «Sí, pero no entiendo qué tiene que ver eso con... Ese pan no se va a acabar mientras usted lo comparta», interrumpió Gabriel con suavidad. «Pero tiene que seguir dándolo, Lucía, aunque le duela, aunque sienta que no le alcanza. Tiene que confiar». «¿Confiar en qué?», estalló Lucía, sintiendo que la rabia y el miedo se mezclaban en su voz. «En que las cosas van a mejorar solas, en que va a caer dinero del cielo. Yo tengo que pagar renta, don Gabriel, tengo que darle de comer a mis hijos». Gabriel se puso de pie despacio y caminó hacia ella. Era más alto de lo que Lucía recordaba, o tal vez era solo que ahora estaba tan cerca que podía ver cada arruga en su rostro, cada hebra blanca de su cabello. «Lucía», dijo con voz firme pero llena de ternura, «el pan que le di no vino de mis manos, vino de más arriba. Y lo que viene de arriba nunca falla, pero necesita que usted haga su parte. Necesita que siga creyendo, que siga dando, que siga confiando, incluso cuando todo parezca perdido». «Pero es que yo ya no puedo más», susurró Lucía, y esta vez las lágrimas sí rodaron por sus mejillas. Gabriel levantó una mano, y por un instante Lucía creyó que iba a tocarle la frente. Pero no lo hizo. Solo señaló hacia la calle. «Vaya a su casa. Alimente a sus hijos. Comparta el pan con quien lo necesite. Y espere, la respuesta ya viene en camino». «¿Qué respuesta?», preguntó Lucía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gabriel sonrió. «La que ha estado pidiendo en sus oraciones». Y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó caminando despacio, con las manos en los bolsillos, hasta que dobló la esquina y desapareció. Lucía se quedó parada en medio de la calle, temblando, sin saber si sentirse consolada o más confundida que antes. Pero algo en las palabras de Gabriel, algo en su mirada, le había dejado una chispa de esperanza que no sabía de dónde venía. Cuando llegó a su cuarto, Mía estaba llorando. Doña Tere la mecía en sus brazos, preocupada. «Lucía, la niña tiene fiebre. Yo creo que necesita que la vea un doctor». Lucía tomó a Mía en brazos y sintió el calor de su cuerpecito contra el pecho. La niña tosía con un sonido rasposo que le partía el alma. «Ya sé, doña Tere, pero no tengo dinero para el doctor». «Ay, mija». Doña Tere negó con la cabeza. «¿Y si la llevas al centro de salud?» «El centro de salud está hasta el otro lado de la ciudad, y aunque fuera, no tengo ni para el pasaje». Doña Tere le apretó el hombro con cariño. «Dios aprieta pero no ahorca, Lucía. Ya verás que algo va a salir». Lucía asintió sin convicción y le agradeció a doña Tere por cuidar a Mía. Cuando se quedó sola con sus hijos,
Se sentó en el petate y abrazó a la niña con fuerza, rezando en silencio. Diosito, si de verdad me estás escuchando, ayúdame, no por mí, por ellos, por mis niños que no tienen la culpa de nada. Y mientras rezaba, mientras mecía a Mía y le acariciaba el cabello empapado de sudor, Lucía no vio lo que estaba sucediendo afuera. No vio cómo el cielo se abría y la lluvia comenzaba a caer, suave y constante. No vio cómo en la esquina, bajo el farol, Gabriel seguía de pie, mirando hacia su ventana, con las manos juntas como si también estuviera rezando, y no vio cómo, en ese mismo instante, alguien más, alguien que ella no conocía todavía, estaba caminando hacia su vida con una respuesta en las manos. Pero pronto lo sabría, muy pronto. La lluvia cayó toda la tarde, golpeando el techo de lámina con un repiqueteo constante que hacía eco en el cuarto. Lucía le dio a Mía una rebanada de pan mojada en agua tibia con miel, lo único que tenía para bajarle la fiebre, y la acostó junto a Toño, que leía en voz baja un libro prestado de la biblioteca de la escuela. La niña se quedó dormida entre toses, con las mejillas rojas y los labios resecos. Lucía se sentó en el suelo, recargada contra la pared, y miró el pan que descansaba sobre el trapo. Seguía entero, seguía perfecto, seguía siendo un misterio que su mente racional no podía resolver. Pensó en las palabras de Gabriel. Tiene que seguir dándolo aunque le duela. Tiene que confiar. ¿Confiar en qué?, se preguntó de nuevo. En un pan que no se acababa. En un desconocido de ojos claros que aparecía y desaparecía como un fantasma. En un Dios que parecía estar muy ocupado cuidando a los ricos de las lomas mientras ella se ahogaba en un cuarto de azotea. Pero entonces recordó algo que su abuela le decía cuando era niña. La fe no es creer cuando todo está bien, mija. La fe es creer cuando todo está mal y aún así seguir caminando. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Está bien, pensó. Voy a confiar, voy a seguir dando, aunque no entienda, aunque me duela, aunque parezca una locura. Se levantó, envolvió varias rebanadas de pan en servilletas y salió bajo la lluvia. El agua fría le empapó el cabello y la ropa en segundos, pero no le importó. Caminó hasta el cuarto de la familia oaxaqueña, los Ruiz, y tocó la puerta. Don Esteban abrió, sorprendido de verla ahí chorreando agua. Doña Lucía, ¿qué hace bajo la lluvia? Le traje pan, don Esteban, para sus niños. El hombre miró el pan envuelto en servilletas y sus ojos se humedecieron. Usted que tiene tan poco. Por eso mismo, dijo Lucía con una sonrisa que le costó trabajo. Porque sé lo que se siente. Don Esteban recibió el pan con ambas manos como si fuera oro y llamó a sus hijos. 4 niños de entre 3 y 10 años aparecieron en la puerta, descalzos y con la ropa raída. Cuando vieron el pan, sus rostros se iluminaron. ¿De verdad es para nosotros?, preguntó la más grande, una niña de mirada seria. Sí, mi amor. Cómanlo con sus papás. Lucía siguió caminando bajo la lluvia. Le llevó pan a doña Remedios, que vivía sola en un cuarto que olía a humedad y a soledad. Le llevó a Julián, el joven que lavaba parabrisas y que dormía en una esquina del mercado. Le llevó a don Cheto, al señor de la tienda que siempre le fiaba cuando no tenía dinero, a la señora del puesto de tamales, que a veces le regalaba uno cuando veía que venía con hambre. Y cada vez que entregaba una rebanada, sentía que algo dentro de ella se acomodaba, como un rompecabezas encontrando su lugar. No era felicidad, no era alivio, era algo más profundo, era paz. Cuando regresó a su cuarto, empapada y temblando de frío, Toño estaba despierto esperándola. «Mamá, ¿a dónde fuiste?» «A llevarle comida a unos vecinos, mijo». «¿Pero no necesitamos nosotros la comida?» Lucía se arrodilló frente a su hijo y le tomó las manos. «Óyeme bien, Toño.
Siempre va a haber alguien que necesite más que nosotros. Y cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios se encarga de que no nos falte. ¿Me entiendes? Toño asintió despacio, aunque en sus ojos todavía había dudas. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Lucía sintió que algo le apretaba la garganta. Sí, mijo, algo así. Esa noche los tres durmieron apretados bajo la cobija, escuchando la lluvia golpear el techo. Mía tosió menos, como si el pan con miel le hubiera hecho efecto, y Lucía, por primera vez en semanas, sintió que no estaba luchando sola. El sábado amaneció despejado, con un sol tímido que se asomaba entre las nubes. Lucía se levantó temprano y preparó el desayuno. Pan con frijoles refritos para los tres. Cuando estaba sirviendo, alguien tocó la puerta. Era doña Tere, con una bolsa en las manos y los ojos brillosos. Lucía, mi hija, no sé cómo agradecerte. ¿Agradecerme qué, doña Tere? Anoche mi hijo me llamó desde Estados Unidos. Hace 3 meses que no sabía de él. Me dijo que consiguió trabajo y que me va a mandar dinero. Yo creo que fue por el pan que me diste el otro día. Creo que Dios me escuchó. Lucía sintió un nudo en el pecho. Doña Tere, eso no tiene nada que ver con... Claro que sí, interrumpió la anciana. Tú compartiste lo poco que tenías conmigo y Dios te está multiplicando la bendición. Toma, te traje unas verduras del mercado. No es mucho, pero es lo que puedo darte. Lucía recibió la bolsa con las manos temblorosas. Había jitomates, cebollas, chiles, calabazas, suficiente para hacer una sopa que les duraría varios días. Gracias, doña Tere. La anciana le apretó las manos con cariño y se fue. Lucía cerró la puerta y se quedó mirando la bolsa de verduras, sin poder creerlo. Era esto lo que Gabriel había dicho. Era esta la respuesta que venía en camino, pero la verdadera respuesta llegó 2 horas después. Lucía estaba lavando la ropa en una cubeta cuando escuchó pasos subiendo las escaleras de metal. Pensó que era algún vecino, pero cuando levantó la vista vio a un hombre que no conocía. Era joven, de unos 35 años, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de cuadros. Tenía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa amable. ¿Señora Lucía Mendoza? Sí, soy yo. Mi nombre es Fernando Salazar. Trabajo en el DIF municipal. Vengo porque varias personas de la colonia me hablaron de usted. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Hablaron de mí? ¿Por qué? Fernando sonrió. Porque dicen que usted ha estado ayudando a mucha gente, repartiendo comida, aunque usted misma no tenga mucho. Doña Remedios, don Cheto, la familia Ruiz, todos mencionaron su nombre, y yo vine a hacerle una propuesta. Lucía lo miró sin entender. ¿Una propuesta? Estamos iniciando un programa de comedores comunitarios en colonias de escasos recursos. Necesitamos personas de confianza, personas que conozcan a la comunidad y que tengan un corazón de servicio. Y su nombre salió una y otra vez. Queremos ofrecerle el puesto de coordinadora del comedor aquí en la Escuadrón 201. Es un trabajo de medio tiempo, con sueldo fijo, prestaciones y apoyo de despensa mensual. Lucía sintió que las piernas le temblaban. No podía ser cierto, no podía estar pasando. ¿Está hablando en serio? Completamente. Si acepta, empezaría el próximo lunes. Y también querríamos inscribir a su hija en nuestro programa de salud infantil. Me dijeron que tiene problemas respiratorios. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía sin que pudiera detenerlas. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Yo no sé qué decir. Diga que sí, señora Lucía, sonrió Fernando. La comunidad la necesita. Y creo que usted también necesita esto.
Lucía asintió incapaz de hablar. Fernando le entregó la carpeta con los documentos y le dio la mano. Bienvenida al equipo. Nos vemos el lunes a las 9 en las oficinas del DIFI. Cuando Fernando se fue, Lucía se quedó sola en el cuarto, temblando, llorando, abrazando la carpeta contra su pecho. No era posible. No era real. Pero estaba pasando. Se asomó a la ventana y miró hacia la calle. Y ahí, en la esquina, bajo el farol que ya no titilaba, estaba Gabriel. La miraba con esa sonrisa serena, con esos ojos que parecían saber todo desde antes de que sucediera. Lucía levantó la mano en un gesto de agradecimiento, y Gabriel, despacio, asintió con la cabeza. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, y esta vez, mientras se alejaba, su figura parecía brillar bajo el sol de la mañana, como si estuviera hecha de luz. El domingo amaneció con un silencio extraño, como si la colonia entera estuviera conteniendo la respiración. Lucía se despertó sintiendo algo diferente en el pecho, una mezcla de emoción, incredulidad y un miedo pequeño que le susurraba al oído que todo podía ser un sueño del que despertaría en cualquier momento. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y lo primero que hizo fue buscar la carpeta que Fernando le había dejado el día anterior. Ahí estaba, sobre la mesa tambaleante, real, tangible, con su nombre escrito en la primera hoja, Lucía Mendoza García, coordinadora Comedor Comunitario Escuadrón 201. No era un sueño. Lucía apretó la carpeta contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Había rezado tanto, había pedido tanto, había esperado tanto. Y ahora, cuando menos lo esperaba, cuando había llegado al fondo del pozo, la respuesta había llegado. No como ella la imaginaba, no cuando ella la esperaba, pero había llegado. «Mamá, ¿por qué lloras?» Mía estaba sentada en el petate, mirándola con esos ojos grandes y curiosos. Ya no tenía fiebre. Su rostro había recuperado el color y la tos había disminuido considerablemente. «No lloro, mi amor. Estoy contenta». «¿Contenta se llora?» Lucía sonrió y se arrodilló junto a ella. «Sí, chiquita, a veces uno llora de tanta felicidad que no le cabe en el cuerpo». Toño se despertó bostezando y se sentó junto a su hermana. «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué estás rara?» Lucía los abrazó a los dos con fuerza. «Pasó algo bueno, mijos, algo muy bueno. Su mamá consiguió un trabajo de verdad, con sueldo fijo. Y vamos a poder comer mejor, y vamos a llevar a mí al doctor, y tal vez hasta podamos cambiarnos a un cuarto más grande». Toño la miró con los ojos muy abiertos. «¿De verdad?» «De verdad, mi amor». Mía aplaudió con sus manitas pequeñas. «Y vamos a tener leche». Lucía se rió, limpiándose las lágrimas. «Sí, mi vida. Vamos a tener leche». Desayunaron con el pan que seguía, misteriosamente, intacto. Lucía ya había dejado de preguntarse cómo era posible. Simplemente lo aceptaba como lo que era. Un regalo, una señal, una prueba de que no estaba sola. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el patio con unos carritos de juguete que don Cheto les había regalado, Lucía decidió hacer algo que no había hecho en meses: ir a misa. La iglesia de San Judas Tadeo estaba a 10 calles de distancia, en el corazón de la colonia. Era una construcción sencilla, de bloc pintado de blanco, con un campanario pequeño y bancas de madera desgastadas por el tiempo. Lucía no era de las que iban cada domingo. La vida no le daba tiempo para eso, pero ese día sintió una necesidad profunda de dar gracias, de estar en un lugar donde pudiera sentir, aunque fuera por un momento, que alguien la escuchaba. Entró con los niños de la mano y se sentó en una de las últimas bancas. La misa ya había comenzado. El padre Álvaro, un hombre mayor de voz suave y manos temblorosas,
Hablaba sobre la multiplicación de los panes y los peces. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hermanos», decía el padre Álvaro, «el milagro no fue solo que Jesús multiplicara la comida. El milagro fue que un niño estuvo dispuesto a compartir lo poco que tenía, 5 panes y 2 peces. Nada para alimentar a miles. Pero fue suficiente en las manos de Dios. Y así es siempre. Cuando damos lo poco que tenemos con fe, Dios lo multiplica. No siempre como esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre lo hace». Lucía sintió que las lágrimas rodaban de nuevo por sus mejillas. Era como si el padre Álvaro estuviera hablándole directamente a ella, como si supiera lo que había vivido en los últimos días. Cuando terminó la misa, Lucía se quedó sentada mientras la gente salía. Necesitaba un momento más. Necesitaba respirar, pensar, procesar todo lo que estaba pasando. Toño y Mía se quedaron junto a ella callados, como si entendieran que su mamá necesitaba silencio. «Señora Lucía». Lucía levantó la vista. Era el padre Álvaro, sonriéndole con esa sonrisa cansada pero llena de bondad. «Padre, buenas tardes. Hacía tiempo que no la veía por aquí». «Lo sé, padre, es que la vida ha estado difícil». El sacerdote asintió y se sentó junto a ella. «¿Puedo preguntarle qué la trae hoy?» Lucía respiró hondo. «Vine a dar gracias, padre, porque algo increíble me pasó. Yo estaba en mi peor momento, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Y de repente todo cambió, como si alguien hubiera escuchado mis oraciones». El padre Álvaro sonrió. «Alguien sí las escuchó, señora Lucía. Siempre las escucha, aunque a veces nos haga esperar más de lo que quisiéramos». «Padre, ¿usted cree en los milagros?» El anciano la miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiada fe. «Creo en los milagros, señora Lucía, pero no del tipo que vemos en las películas. Creo en los milagros disfrazados de personas comunes, en los ángeles que llegan cuando más los necesitamos, en las bendiciones que vienen envueltas en papel periódico, en las respuestas que llegan justo a tiempo, ni antes ni después». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Yo conocí a alguien, un hombre, se llama Gabriel, me dio un pan que no se acaba, padre. Suena loco, lo sé, pero es verdad, y ese pan ha alimentado a mis hijos y a mis vecinos durante días. Y después de eso, todo empezó a cambiar». El padre Álvaro no pareció sorprendido, solo asintió despacio. «Gabriel, qué nombre tan interesante. ¿Usted lo conoce?» «No personalmente», dijo el sacerdote con una sonrisa misteriosa, «pero conozco su trabajo. Y si él vino a usted, señora Lucía, es porque usted tenía algo que dar, algo que él necesitaba multiplicar». «Pero yo no tenía nada, padre, solo tenía hambre y necesidad». «Tenía fe, señora Lucía, y tenía un corazón dispuesto a compartir incluso cuando no le alcanzaba. Eso es más valioso que cualquier tesoro». El padre Álvaro se puso de pie despacio, apoyándose en el respaldo de la banca. «No sé qué va a pasar en su vida después de esto, señora Lucía. Pero le voy a decir algo. Los milagros no terminan cuando recibimos la bendición. Ahí es cuando empiezan de verdad, porque lo que recibimos no es para guardarlo, es para multiplicarlo. ¿Me entiende?» Lucía asintió, aunque no estaba segura de entender completamente. «Lo voy a intentar, padre. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros, hija, que lo intentemos». Lucía salió de la iglesia con los niños, sintiendo algo extraño en el pecho. No era solo gratitud, era algo más grande. Era responsabilidad, era propósito, era la sensación de que su vida ya no era solo suya, de que lo que había recibido tenía que ser compartido, multiplicado, entregado.
Cuando llegaron a la esquina de su calle, Mía señaló hacia el farol. «Mami, ahí está el señor del pan». Lucía miró hacia donde señalaba su hija. Y sí, ahí estaba Gabriel. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él había otra persona. Una figura alta, vestida con ropa sencilla, con el cabello largo y oscuro y una barba corta. El hombre le estaba hablando a Gabriel en voz baja, y aunque Lucía no podía escuchar lo que decían, algo en la escena la hizo detenerse. Gabriel levantó la vista y la vio. Sonrió, y luego, con un gesto de la mano, señaló al hombre que estaba junto a él, como si quisiera que Lucía lo viera bien. El hombre se giró, y cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, ella sintió que el mundo se detenía. Eran ojos llenos de luz, de amor, de algo tan profundo que no tenía nombre. Eran ojos que la conocían, que la habían visto llorar en las noches, que habían contado cada una de sus lágrimas. Lucía sintió que las rodillas se le doblaban. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Toño asustado. Pero Lucía no podía responder, solo podía mirar. Porque en ese instante, aunque su mente racional se resistía a creerlo, su corazón sabía con absoluta certeza quién era ese hombre. Y cuando él levantó la mano en un gesto de bendición, Lucía supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Si sentiste su presencia, comenta, «Él está aquí». La parte 7 revelará la verdad completa. Lucía parpadeó, y el hombre ya no estaba. Solo quedaba Gabriel, sentado en la banquita, con esa sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. Lucía sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Apretó las manos de sus hijos y caminó despacio hacia su cuarto, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿O su mente, exhausta por tanto sufrimiento, le había jugado una broma cruel? «Mamá, ¿quién era ese señor con don Gabriel?», preguntó Mía con esa curiosidad inocente de los niños. «No sé, mi vida», mintió Lucía, porque no sabía cómo explicarle a una niña de 5 años que acababa de ver algo que no tenía explicación. Toño, en cambio, guardó silencio. Pero Lucía notó que su hijo miraba hacia atrás una y otra vez, como si él también hubiera sentido algo. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía se sentó junto a la ventana con el pan entre las manos. Lo miró bajo la luz tenue de la lámpara que apenas alumbraba. Seguía entero, seguía perfecto, seguía siendo imposible. «¿Qué me está pasando?», susurró al aire, como si esperara que alguien le respondiera, y entonces, en el silencio de la noche, recordó las palabras del padre Álvaro. Los milagros no terminan cuando recibimos la bendición, ahí es cuando empiezan de verdad. Lucía cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: certeza. No sabía cómo ni por qué, pero estaba segura de que todo lo que había vivido en los últimos días no era casualidad. Era un plan, un propósito, una prueba que apenas estaba comenzando. Se durmió esa noche con la mano sobre el pan, como si fuera un ancla que la mantenía conectada a algo más grande que ella misma. El lunes amaneció brillante y fresco. Lucía se vistió con la ropa más decente que tenía, una blusa blanca que había sido de la hija de la señora Beatriz y unos pantalones de mezclilla que había comprado de segunda mano. Peinó su cabello con cuidado y se miró en el pedazo de espejo roto que tenía colgado en la pared. Se veía cansada, pero había algo nuevo en sus ojos: esperanza. Dejó a los niños con doña Tere y caminó hacia las oficinas del DIF, que estaban en el centro de la colonia, en un edificio de 2 pisos, con paredes amarillas descascaradas. Fernando la recibió con una sonrisa y le presentó al resto del equipo. 3 mujeres y 2 hombres, todos trabajadores sociales, todos con esa mirada que Lucía reconoció de inmediato. La mirada de quien había visto la pobreza de cerca.
Lucía, tu trabajo será coordinar el comedor, explicó Fernando mientras le mostraba las instalaciones. Vamos a servir desayunos y comidas a niños y familias de escasos recursos. Tú te encargarás de organizar los turnos, recibir la despensa que nos manda el gobierno y, sobre todo, de conocer a las familias. Necesitamos que seas nuestros ojos en la comunidad, que nos digas quién necesita ayuda, quién está en crisis, quién necesita más que solo comida. Lucía escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra le daba más fuerza. Esto no era solo un trabajo. Esto era un propósito. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con voz firme. Mañana mismo. El camión de despensa llega a las 7 de la mañana. ¿Crees que puedas estar aquí a esa hora? Voy a estar aquí aunque tenga que caminar desde mi casa, don Fernando. Fernando sonrió. Sabía que eras la persona indicada. Esa tarde, cuando Lucía regresó a su cuarto, encontró una sorpresa. Doña Tere estaba sentada en el patio con Mía en el regazo, y junto a ellas había una caja de cartón llena de cosas. Ropa limpia y doblada, zapatos en buen estado, unos juguetes y, sobre todo, comida. Frijol, arroz, aceite, sal, latas de atún, paquetes de pasta. ¿Esto qué es, doña Tere? La anciana sonrió con los ojos brillosos. Es de la colonia, mija. La gente se enteró de que conseguiste trabajo en el comedor y quisieron ayudarte. Don Cheto puso el frijol, doña Chayo el arroz, la señora de los tamales las latas de atún. Dijeron que tú les has dado tanto que ahora quieren devolverte un poquito. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el suelo junto a la caja y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de esa emoción que no tiene nombre y que solo se siente cuando el corazón está tan lleno que necesita desbordarse. «No merezco esto», murmuró entre sollozos. «Claro que lo mereces, Lucía», dijo doña Tere con firmeza. «Has estado compartiendo ese pan milagroso con toda la colonia. Has estado dando cuando tú misma no tenías, y ahora Dios te está devolviendo multiplicado, así como dijo don Gabriel». Lucía levantó la vista de golpe. «¿Usted conoce a don Gabriel?». Doña Tere la miró con una expresión extraña. «¿Don Gabriel? No, mija. Yo nunca lo he visto. Pero todos en la colonia hablan de él. Dicen que es un ángel, que solo aparece cuando alguien necesita un milagro». Lucía sintió un escalofrío. «¿Y usted qué cree, doña Tere?». La anciana se encogió de hombros. «Yo creo que Dios manda ayuda de muchas formas. A veces manda personas, a veces manda ángeles, y a veces, cuando la situación es muy grave, manda a su hijo. Pero siempre manda algo, mija, siempre». Esa noche, Lucía preparó una cena de verdad para sus hijos: sopa de pasta con verduras, frijoles refritos y pan tostado con mantequilla. Toño y Mía comieron hasta quedar satisfechos, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, y mientras los veía comer, Lucía sintió que su corazón estaba tan lleno que podía explotar. Cuando los niños se durmieron, Lucía salió al patio y miró hacia el cielo estrellado. La noche estaba clara y las estrellas brillaban como diamantes sobre la ciudad. «Gracias», susurró al aire. «No sé si me estás escuchando, no sé si esto es real o si estoy soñando, pero gracias por el pan, por Gabriel, por el trabajo, por todo». Y entonces, en el silencio de la noche, escuchó una voz. No era una voz audible, no venía de afuera, venía de adentro, de ese lugar profundo donde habitan las certezas que no necesitan explicación. «Ahora es tu turno, Lucía. Ahora es tu turno de multiplicar lo que recibiste». Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Asintió despacio, como si alguien pudiera verla, y regresó a su cuarto.
Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin angustias, con la sensación de que algo grande estaba por comenzar. El martes por la mañana, Lucía llegó al comedor a las 6:30. El camión de despensa llegó puntual a las 7, cargado con costales de frijol, arroz, avena, cajas de leche, huevos, frutas y verduras. Lucía trabajó junto al equipo descargando todo, organizando la despensa, preparando las mesas. Y a las 8 en punto, cuando abrieron las puertas, llegó la primera familia. Era una mujer joven con 3 niños pequeños, todos descalzos, todos con la ropa sucia y los rostros demacrados por el hambre. Lucía reconoció esa mirada de inmediato. Era la misma que ella había tenido hacía apenas unos días. «Buenos días, señora», dijo Lucía con una sonrisa. «Bienvenida. Pase, por favor». La mujer entró tímidamente, como si no se atreviera a creer que ese lugar era para ella. Lucía le sirvió a cada niño un plato generoso de avena caliente con leche y fruta, y a la madre le dio un café y pan tostado. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó Lucía mientras la mujer comía. «Me llamo Rosa». «Yo soy Lucía, y quiero que sepa que este lugar es suyo, doña Rosa. Puede venir todas las veces que necesite. Aquí nadie la va a juzgar. Aquí solo queremos ayudar». Rosa levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Lucía le apretó la mano. «Sí lo sé, doña Rosa. Créame que sí lo sé». Y mientras decía esas palabras, mientras miraba a esa mujer y a esos niños comer con desesperación, Lucía entendió finalmente lo que todo había significado. El pan que no se acababa. Gabriel. La visión del hombre de ojos llenos de luz. El trabajo. Todo había sido para llegar a este momento, para que ella pudiera estar del otro lado, para que ella, que había recibido tanto, pudiera ahora dar. Porque los milagros, pensó Lucía, no son solo para quien los recibe, son para que quien los recibe pueda convertirse en milagro para otros. El comedor se llenó rápidamente. Para las 9 de la mañana ya había 15 familias esperando turno. Madres solteras, con niños colgados de la mano, ancianos que apenas podían caminar, jóvenes desempleados con la mirada perdida, niños descalzos que miraban los platos de comida como si fueran tesoros. Lucía trabajó sin parar, sirviendo, sonriendo, escuchando. Cada persona que llegaba traía consigo una historia de dolor, de lucha, de resistencia. Y Lucía las escuchaba todas con la misma atención, con el mismo respeto, porque ella sabía lo que significaba ser invisible, ser un número, ser alguien a quien nadie miraba a los ojos. Entre las familias que llegaron esa mañana, había una que le llamó la atención. Era un hombre de unos 40 años, delgado hasta los huesos, con la piel quemada por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida en la construcción. Venía con 2 niños gemelos de unos 7 años, ambos con el cabello rapado y las rodillas raspadas. El hombre se sentó en una de las mesas del fondo, como tratando de hacerse invisible. Lucía se acercó con una charola de comida. «Buenos días». «¿Cómo se llama?». El hombre levantó la vista sorprendido de que alguien le hablara con amabilidad. «Me llamo Pedro, señora». «Mucho gusto, don Pedro. Yo soy Lucía. ¿Y estos muchachitos?». «Son mis hijos, Omar y Óscar». Lucía les sirvió el desayuno. Huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes y un vaso de leche para cada uno. Los niños comieron con una desesperación que le partió el alma. Pedro, en cambio, apenas tocó su plato. «¿No tiene hambre, don Pedro?». «Sí tengo, señora, pero...». «Mis hijos primero». Lucía reconoció ese gesto de inmediato. Ella había hecho lo mismo cientos de veces, guardarse el hambre para que sus hijos pudieran comer. Se sentó frente a Pedro y lo miró directo a los ojos. «Don Pedro,
Aquí hay suficiente comida para todos. Sus hijos ya tienen lo suyo. Ahora le toca a usted. Ándale, coma. El hombre dudó, pero finalmente tomó el tenedor y comenzó a comer despacio, como si cada bocado le doliera. Cuando terminó, se limpió la boca con la mano y miró a Lucía con los ojos húmedos. Gracias, señora. Hace 3 días que no comíamos así. Yo perdí mi trabajo hace 2 meses. Mi mujer nos dejó. Y yo no sé qué hacer. No sé cómo voy a sacar adelante a mis hijos. Lucía le puso una mano en el hombro. Va a salir adelante, don Pedro, porque usted es un hombre que lucha, que ama a sus hijos. Y eso es lo más importante. Venga aquí todas las veces que necesite. Y si necesita ayuda para buscar trabajo, yo puedo preguntarle a don Fernando si hay algo en la construcción. Pedro asintió, incapaz de hablar, y Lucía sintió que algo dentro de ella se expandía, como si su corazón estuviera creciendo con cada persona a la que ayudaba. Esa tarde, cuando cerró el comedor, Lucía regresó a su cuarto exhausta pero llena. Había servido a más de 50 personas ese día, 50 bocas alimentadas, 50 historias escuchadas, 50 corazones un poco menos rotos. Cuando entró a su cuarto, encontró a Toño haciendo la tarea en el suelo, y a Mía jugando con una muñeca que doña Tere le había regalado. Los niños corrieron a abrazarla, y Lucía los apretó contra su pecho, sintiendo que todo el cansancio valía la pena. «Mamá, ¿trajiste comida?», preguntó Mía con esa inocencia que rompe y sana al mismo tiempo. «Hoy no, mi amor, pero tenemos lo de ayer. Voy a preparar algo rico». Esa noche cenaron sopa de pasta con las verduras que les habían regalado y de postre pan, el pan que seguía sin acabarse. Lucía ya no se sorprendía, simplemente lo aceptaba como parte de su nueva realidad, una realidad donde lo imposible se había vuelto cotidiano. Después de cenar, mientras los niños se preparaban para dormir, alguien tocó la puerta. Lucía abrió con cautela. Era Gabriel. Estaba parado en el umbral con esa misma ropa limpia pero raída, con esa misma sonrisa serena, con esos mismos ojos que parecían ver más allá del tiempo. «Buenas noches, Lucía». «Don Gabriel», murmuró ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Pase, por favor». Gabriel negó con la cabeza. «No puedo quedarme mucho tiempo. Solo vine a decirle algo». «¿Qué cosa?». Gabriel la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Lo que comenzó con un vaso de agua y un pan, Lucía, va a crecer más de lo que usted puede imaginar, pero va a ser difícil. Van a venir pruebas, van a venir dudas, van a venir personas que no van a entender, personas que van a cuestionar, personas que van a querer quitarle lo que Dios le ha dado». Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Por qué me dice esto?». «Porque necesita estar preparada. Porque lo que viene no es solo una bendición, es una responsabilidad. Y las responsabilidades pesan, Lucía, pesan mucho. Yo no sé si pueda con eso, don Gabriel. Apenas estoy aprendiendo». Gabriel sonrió con ternura. «Nadie está listo cuando Dios lo llama». Moisés tartamudeaba. David era un niño. María era una adolescente. Pero todos dijeron que sí. Y usted también dijo que sí cuando me dio ese vaso de agua. Ya no hay vuelta atrás». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Y si fallo?». «Va a fallar», dijo Gabriel con una honestidad que la desarmó. «Muchas veces. Pero eso no importa. Lo que importa es que se levante, que siga dando, que siga creyendo, que siga multiplicando lo que recibió». Gabriel dio un paso atrás y señaló hacia el interior del cuarto, donde el pan descansaba sobre la mesa. «Ese pan no va a durar para siempre, Lucía. Llegará el día en que se acabe. Pero para entonces usted ya no lo va a necesitar, porque habrá aprendido la lección».
¿Qué lección? Gabriel la miró con esos ojos llenos de luz. Que el verdadero milagro no es el pan que no se acaba. El verdadero milagro es el corazón que no se cansa de dar. Y sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Lucía salió al pasillo y lo vio alejarse despacio, con las manos en los bolsillos, hasta que su figura se perdió en la oscuridad de la noche. Cuando regresó al cuarto, los niños ya estaban dormidos. Lucía se sentó junto a ellos y miró el pan. Lo tomó entre sus manos y lo apretó contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. El verdadero milagro es el corazón que no se cansa de dar. Lucía cerró los ojos y sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Gabriel tenía razón. Las pruebas vendrían, las dudas vendrían, las dificultades vendrían. Pero ella ya no era la misma mujer que lloraba de hambre y desesperación hacía apenas 2 semanas. Ahora era alguien que tenía un propósito. Alguien que había visto lo imposible. Alguien que había aprendido que los milagros no son para guardarse, son para multiplicarse. Y esa noche, mientras se quedaba dormida con sus hijos abrazados a ella, Lucía supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre y que lo mejor y lo más difícil apenas estaba por comenzar. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. El comedor se llenaba cada vez más. Llegaban familias de colonias vecinas, personas que habían escuchado que ahí sí les daban un plato de comida caliente sin hacerles preguntas incómodas, sin pedirles documentos, sin hacerlos sentir menos. Lucía trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, organizando turnos, recibiendo despensa, cocinando junto a otras 2 voluntarias que se habían sumado al proyecto. Y aunque el cansancio le pesaba en los huesos, había algo en ella que no se apagaba, una chispa de propósito que la mantenía de pie. El viernes por la tarde, cuando Lucía regresaba a su cuarto después de una jornada especialmente pesada, encontró a un grupo de vecinos reunidos en el patio. Doña Tere, don Cheto, la señora de los tamales, don Fermín, la familia Ruiz, Julián. Todos la esperaban con rostros serios. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, sintiendo que algo no andaba bien. Don Cheto dio un paso al frente. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. «Lucía, necesitamos hablar contigo». «Dígame, don Cheto». «Es sobre el comedor. La gente está hablando. Están diciendo que tú tienes un pan milagroso, que ese pan no se acaba, que es por eso que puedes alimentar a tanta gente». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Había tenido mucho cuidado de no hablar del pan con nadie, excepto con las personas más cercanas. Pero en una colonia, los secretos duran menos que el hielo bajo el sol. «Don Cheto, no estamos aquí para juzgarte, mija», interrumpió doña Tere con voz suave. «Estamos aquí porque nos preocupa. Hay gente que está diciendo que haces brujería, que ese pan es cosa del diablo, que estás engañando a la gente». Lucía sintió que las piernas le temblaban. «Yo no he engañado a nadie. Yo solo estoy haciendo lo que puedo para ayudar». «Lo sabemos», dijo la señora de los tamales. «Pero ya sabes cómo es la gente. Cuando no entienden algo, lo convierten en chisme, y el chisme se vuelve veneno». Don Fermín, que había estado callado hasta ese momento, habló con voz ronca. «Lo que necesitas, Lucía, es protegerte. Porque si esto sigue así, alguien va a ir con el dueño del edificio, o peor, alguien va a ir con la policía, y tú no puedes darte el lujo de perder lo que has conseguido». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tenía razón. Todo lo que había construido en tan poco tiempo, el trabajo, la estabilidad, la esperanza, podía venirse abajo por un simple rumor. «¿Y qué hago?», preguntó con voz quebrada. «¿Dejo de ayudar?
¿Dejo de compartir lo que tengo? No, dijo Julián con firmeza. Sigues haciendo lo que has estado haciendo. Pero tienes que ser más cuidadosa. No hables del pan. No lo muestres. Guárdalo solo para ti y tus hijos. Y en el comedor, solo da la comida que te manda el gobierno. Nada más. Lucía asintió despacio, sintiendo que algo se le quebraba por dentro. Sabía que tenían razón, pero también sabía que lo que Gabriel le había dado no era para esconderlo, era para compartirlo. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía sacó el pan y lo miró bajo la luz de la lámpara. Seguía entero, seguía perfecto, seguía siendo imposible. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir con ese secreto, cuánto tiempo más podría cargar con algo que nadie entendía. «Ese pan no va a durar para siempre, Lucía», había dicho Gabriel. «Llegará el día en que se acabe, pero para entonces usted ya no lo va a necesitar». ¿Qué había querido decir con eso? ¿Que el pan desaparecería cuando ella aprendiera la lección? ¿Qué lección? ¿Que tenía que esconderlo, que tenía que protegerse? Lucía cerró los ojos y rezó en silencio. «Diosito, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me diste esto si ahora tengo que esconderlo. No entiendo nada, pero confío en ti. Confío en que tú sabes lo que haces». El sábado amaneció nublado y frío. Lucía se preparó para ir al comedor, pero cuando estaba a punto de salir, Toño la detuvo. «Mamá, ¿puedo ir contigo hoy?» Lucía lo miró sorprendida. «¿Al comedor? ¿Por qué, mijo?» «Porque quiero ayudar, quiero hacer lo que tú haces». Lucía sintió que algo se le derretía en el pecho. Su hijo, ese niño de 8 años que había crecido demasiado rápido, que había visto demasiado dolor, quería ayudar. «Está bien, mi amor, pero tienes que portarte bien y hacer lo que yo te diga. ¿Sale?» «Sale, mamá». Dejaron a Mía con doña Tere y caminaron juntos hacia el comedor. Toño iba tomado de la mano de su madre, con los ojos brillosos de emoción. Cuando llegaron, Fernando ya estaba ahí, organizando la despensa. «Buenos días, Lucía. ¿Y este joven?» «Es mi hijo, Toño. Quiere ayudar». Fernando sonrió. «Excelente. Necesitamos todas las manos posibles. Hoy va a ser un día pesado». Y tuvo razón. Para las 8 de la mañana ya había más de 70 personas esperando. Lucía trabajó sin parar, sirviendo, sonriendo, escuchando, y Toño a su lado hacía lo que podía. Repartía tortillas, llenaba vasos de agua, limpiaba mesas. Y aunque era un niño, lo hacía con una seriedad que le partió el corazón a Lucía. A media mañana llegó una mujer que Lucía no había visto antes. Era joven, de unos 25 años, con el cabello largo y maltratado, la ropa sucia y los ojos hinchados de tanto llorar. Traía cargado un bebé de apenas unos meses, envuelto en un trapo. ¿Puedo pasar?», preguntó con voz temblorosa. «Claro que sí, pase», dijo Lucía, y algo en la voz de esa mujer le hizo acercarse de inmediato. «¿Cómo se llama?» «Me llamo Sandra». «Siéntese, doña Sandra. ¿Ya desayunó?» Sandra negó con la cabeza, apretando al bebé contra su pecho. Lucía le sirvió un plato generoso de comida y un vaso de leche. Sandra comió con una desesperación que Lucía conocía muy bien. Cuando terminó, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Señora, yo no tengo cómo agradecerle. Mi marido me corrió de la casa hace 3 días. Me dejó en la calle con mi bebé. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo nada». Lucía sintió que algo se le apretaba en el pecho. Era como verse a sí misma hace 2 semanas, cuando estaba al borde del abismo. «¿Tiene familia, doña Sandra?» «Mi mamá vive en Puebla, pero no tengo dinero para el camión. Y aunque tuviera, no sé si me querría recibir. Ella nunca estuvo de acuerdo con mi matrimonio.
Lucía se quedó callada un momento, pensando. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, supo lo que tenía que hacer. Doña Sandra, escúcheme. Yo vivo en un cuarto de azotea aquí cerca. Es chiquito, pero tengo un petate donde puede dormir usted y su bebé, solo por unos días mientras consigue algo mejor. ¿Le parece? Sandra la miró con los ojos abiertos de par en par, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Lucía sonrió con los ojos húmedos. Porque alguien lo hizo por mí cuando yo más lo necesitaba, y ahora me toca a mí hacerlo por alguien más. Sandra comenzó a llorar, abrazando a su bebé con fuerza, y Lucía, sin decir más, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ya va a estar bien, doña Sandra, ya verá que sí». Esa tarde, cuando Lucía regresó a su cuarto con Toño y Sandra, encontró que el pan había disminuido por primera vez. No estaba completo. No estaba entero. Había perdido más de la mitad. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Era una señal? ¿Era el principio del fin? Y entonces, como si Gabriel pudiera escuchar sus pensamientos, recordó sus palabras. «Ese pan no va a durar para siempre, pero para entonces usted ya no lo va a necesitar». Lucía miró a Sandra, que dormía en el petate con su bebé en brazos. Miró a Toño, que jugaba callado en un rincón. Miró la caja de comida que los vecinos le habían regalado. Y entendió. El pan estaba disminuyendo porque ya no lo necesitaba. Porque ahora ella era el pan que se multiplicaba. El domingo amaneció con un silencio pesado, como si la colonia entera estuviera esperando que algo sucediera. Lucía se despertó temprano y lo primero que hizo fue mirar el pan. Había disminuido aún más durante la noche. Ahora solo quedaba una cuarta parte, tal vez menos. Lucía lo envolvió con cuidado y lo guardó en un lugar donde Sandra no pudiera verlo. No porque desconfiara de ella, sino porque no sabía cómo explicar lo inexplicable. Sandra se despertó poco después con el bebé llorando de hambre. Lucía le preparó avena con la leche que le quedaba y le dio una rebanada de pan tostado. El bebé mamó del pecho de Sandra mientras la joven comía en silencio, con los ojos todavía hinchados, pero con algo parecido a la esperanza asomándose en su rostro. «Señora Lucía, ¿de verdad puedo quedarme unos días?» «Claro, doña Sandra. El tiempo que necesite para organizarse. Es que no quiero ser una carga». Lucía se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Usted no es una carga. Es una hermana que necesita ayuda. Y aquí ayudamos. Así de simple». Sandra asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Toño, que había estado observando en silencio, se acercó y le ofreció uno de sus carritos de juguete al bebé. «Para que juegue cuando crezca», dijo con esa seriedad que lo hacía parecer mucho mayor de lo que era. Lucía sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Su hijo estaba aprendiendo la lección más importante de todas, que la riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a compartir. Esa tarde, después de que Sandra se durmiera con el bebé, Lucía salió a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando. Caminó sin rumbo fijo, con las manos metidas en los bolsillos del suéter, hasta que sin darse cuenta llegó a la esquina donde siempre estaba Gabriel. Pero esta vez la banquita estaba vacía. Lucía se sentó ahí y miró la calle. Los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Las señoras conversaban en las puertas de sus casas. Los hombres regresaban del trabajo con los hombros caídos y las manos sucias. La vida seguía, como siempre, con su mezcla de alegría y sufrimiento, de esperanza y desesperación. ¿Buscando a alguien? Lucía se sobresaltó y giró la cabeza. Era el padre Álvaro, caminando despacio con su bastón y su sotana raída. «Padre, no, solo
estaba pensando. El anciano sonrió y se sentó junto a ella con un suspiro de alivio. Esta banquita ha visto muchas historias, ¿verdad? Sí, padre, muchas. El sacerdote guardó silencio un momento, mirando la calle con esos ojos cansados que habían visto demasiado. ¿Sabe, Lucía? Llevo 40 años siendo cura en esta colonia. He visto nacer niños, he casado parejas, he enterrado abuelos, y he aprendido algo. Los milagros existen, pero no siempre vienen como esperamos. ¿A qué se refiere, padre? A que la gente espera que los milagros sean fuegos artificiales, señales en el cielo, apariciones, curaciones instantáneas. Pero los milagros verdaderos son más silenciosos, son el corazón que decide perdonar, la mano que se extiende cuando no tiene nada, el pan que se comparte cuando apenas alcanza. Esos son los milagros que Dios más ama. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Padre, tengo miedo. ¿De qué, hija? De no estar a la altura, de fallar, de que todo esto que está pasando se derrumbe, de que la gente deje de confiar en mí. El padre Álvaro la miró con ternura. Lucía, ¿sabe cuál es la diferencia entre un santo y una persona común? No, padre, ninguna. Los santos también tenían miedo, también dudaban, también fallaban. La diferencia es que ellos seguían levantándose, seguían dando, seguían amando, aunque les doliera, aunque no entendieran, aunque todo pareciera perdido. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y si el pan se acaba, padre? El sacerdote frunció el ceño. ¿Qué pan? Lucía se dio cuenta de que había hablado de más. Pero ya no tenía sentido ocultarlo. Le contó todo al padre Álvaro, el encuentro con Gabriel, el pan que no se acababa, las multiplicaciones, las dudas, los rumores, todo. Cuando terminó, el sacerdote se quedó callado un largo rato. Finalmente habló con voz suave. Lucía, no sé si ese pan era un milagro literal o una prueba de fe, pero lo que sí sé es que usted pasó la prueba, porque lo que importa no es el pan, es lo que usted hizo con él. Y eso, hija mía, es lo que va a quedar cuando el pan desaparezca. Pero es que yo no sé si puedo seguir sin él. Claro que puede, porque el pan solo era un símbolo, Lucía, un recordatorio de que cuando damos lo poco que tenemos, Dios lo multiplica. Pero ahora usted ya aprendió esa lección, ya no necesita el símbolo, porque usted se convirtió en el símbolo. Lucía lo miró sin entender. ¿Qué quiere decir? Que ahora la gente no va a recordar el pan, van a recordarla a usted. Van a recordar a la mujer que les dio de comer cuando tenían hambre, que les abrió la puerta cuando no tenían techo, que los miró a los ojos cuando todos los hacían invisibles. Usted es el milagro, Lucía. Usted. El padre Álvaro se puso de pie despacio, apoyándose en su bastón. Regrese a su casa, hija, y no tenga miedo, porque donde hay amor, Dios está presente, y donde Dios está presente, nunca falta nada. Lucía lo vio alejarse, caminando despacio por la calle, y sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como una pieza de rompecabezas encontrando su lugar. Cuando regresó a su cuarto, el sol ya se estaba poniendo. Sandra estaba despierta, meciendo al bebé, y Toño y Mía jugaban en el suelo. Lucía se sentó en el petate y los observó en silencio. Su familia. Su pequeña familia, que ahora era un poco más grande. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía sacó el pan. Solo quedaba un pedazo pequeño, del tamaño de su puño. Lo miró bajo la luz de la lámpara y sintió una mezcla de tristeza y gratitud. «Gracias», susurró al aire. «Gracias por haberme enseñado. Gracias por haberme dado fuerzas. Gracias por haberme mostrado que los milagros son reales». Y entonces, como si el pan hubiera estado esperando esas palabras, comenzó a deshacerse. No se endurecía, no se hacía viejo.
Simplemente se deshacía, convirtiéndose en polvo dorado que brillaba suavemente bajo la luz. Lucía extendió las manos y el polvo cayó sobre ellas, cálido, vivo, como si tuviera pulso propio, y luego desapareció. Lucía se quedó mirando sus manos vacías, sintiendo que algo terminaba y algo nuevo comenzaba. El pan se había ido, pero ella seguía ahí. Y ahora sabía con absoluta certeza que ese era el verdadero milagro. Al día siguiente, cuando llegó al comedor, encontró una sorpresa. Había más de 100 personas esperando, familias que venían de colonias lejanas, gente que había escuchado de ella, de su trabajo, de su corazón. Fernando la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Lucía, no tenemos suficiente comida para tanta gente. Lucía miró la despensa. Tenía razón, no alcanzaba, ni de cerca. Pero entonces recordó las palabras de Gabriel. Cuando das lo poco que tienes con fe, Dios lo multiplica. Vamos a servir, dijo con voz firme, y vamos a confiar en que va a alcanzar. Fernando dudó, pero finalmente asintió, y comenzaron a servir, plato tras plato, persona tras persona, niño tras niño, y de alguna manera, de una manera que Lucía no podía explicar, alcanzó. No sobró nada, pero tampoco faltó. Cuando la última persona se fue, Lucía se sentó en el suelo, exhausta, temblando. Fernando se sentó junto a ella, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es posible? Lucía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Porque los milagros no se acaban, don Fernando, solo cambian de forma. Y en ese momento, sentada en el piso de ese comedor humilde, rodeada de platos vacíos y corazones llenos, Lucía entendió finalmente lo que Gabriel y el hombre de ojos llenos de luz habían querido enseñarle, que el verdadero milagro no es el pan que no se acaba, es el amor que no se cansa de dar. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. El comedor se había convertido en el centro de la colonia, y con eso llegaron las bendiciones, pero también los desafíos. Cada mañana, Lucía se levantaba antes del amanecer, preparaba a sus hijos, dejaba a Mía con doña Tere, quien ahora también cuidaba al bebé de Sandra, y caminaba hacia el comedor con Toño, que se había convertido en su sombra y su ayudante más fiel. La despensa gubernamental que llegaba cada semana ya no alcanzaba para la cantidad de gente que llegaba. Fernando hacía malabares con los recursos, pidiendo donaciones a empresas locales, organizando colectas en las iglesias, pero siempre, de alguna manera que desafiaba la lógica, la comida alcanzaba. No sobraba, nunca sobraba, pero tampoco faltaba. Es como si alguien estuviera multiplicando lo que tenemos, le dijo Fernando a Lucía una tarde, rascándose la cabeza con perplejidad. No tiene sentido matemático, pero funciona. Lucía solo sonrió. Ella ya no trataba de explicar lo inexplicable. Simplemente confiaba, pero no todo era gratitud y bendiciones. También llegaron las críticas. Un martes por la tarde, mientras Lucía limpiaba las mesas después del servicio, entró una mujer que ella no conocía. Era de mediana edad, bien vestida, con el cabello perfectamente peinado y una expresión de disgusto en el rostro. Detrás de ella venían dos hombres con cámaras. —¿Usted es Lucía Mendoza? —preguntó la mujer con voz fría. —Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Soy la licenciada Mónica Estrada, del Departamento de Supervisión del DIF estatal. Venimos a hacer una inspección. Lucía sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la calma. Claro, licenciada. Adelante. La mujer recorrió el comedor con ojo crítico, revisando las ollas, abriendo las alacenas, inspeccionando el refrigerador. Los hombres tomaban fotos de todo. Después de media hora, la licenciada Estrada se plantó frente a Lucía con los brazos cruzados.
Tenemos reportes de que este comedor está operando fuera de la norma, que están sirviendo más gente de la que deberían, que están usando recursos de manera irregular. Licenciada, nosotros solo estamos dando de comer a quien tiene hambre, no rechazamos a nadie. Ese es precisamente el problema, señora Mendoza. Los programas gubernamentales tienen protocolos, tienen límites, no pueden simplemente abrir las puertas a todo mundo. Eso genera descontrol, genera expectativas irreales. Lucía sintió que la rabia le subía por la garganta. Expectativas irreales, como la expectativa de no morirse de hambre, como la expectativa de que alguien los vea como seres humanos y no como números. La licenciada entrecerró los ojos. Tenga cuidado con su tono, señora Mendoza. Yo puedo cerrar este comedor con una sola llamada. Entonces ciérrelo, dijo Lucía con voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Pero le voy a decir algo, licenciada. Afuera de estas puertas hay personas que no han comido en días. Hay niños con el estómago vacío. Hay madres que están desesperadas. Y si usted cierra este comedor, esas personas no van a desaparecer. Van a seguir ahí, con hambre, esperando que alguien les tienda la mano. Y usted va a tener que vivir sabiendo que pudo hacer algo y decidió no hacerlo. La licenciada Estrada la miró en silencio durante un largo momento. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Vamos a revisar los reportes. Si todo está en orden con la contabilidad, pueden seguir operando, pero con límites, señora Mendoza, con límites. Y se fue, dejando a Lucía temblando de rabia y miedo. Fernando llegó corriendo apenas se enteró. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Que pueden cerrarnos si no seguimos los protocolos. Pero nosotros sí los seguimos. Ellos no entienden cómo estamos alimentando a tanta gente con tan poco, Fernando. Y lo que no entienden, lo quieren controlar o destruir. Fernando se sentó pesadamente en una silla. ¿Y qué vamos a hacer? Lucía respiró hondo. Lo que hemos estado haciendo, confiar y seguir dando. Esa noche, cuando Lucía llegó a su cuarto, encontró a Sandra con el bebé envuelto en una cobija nueva. La joven tenía los ojos brillosos. Señora Lucía, conseguí trabajo. Lucía sintió que el corazón le daba un brinco. ¿De verdad? ¿Dónde? En la tortillería de Doña Chayo. No paga mucho, pero es algo. Y ella me dijo que puedo llevar al bebé, que me va a ayudar a cuidarlo mientras trabajo. Lucía abrazó a Sandra con fuerza. Me da tanto gusto, doña Sandra, tanto. Es gracias a usted, señora Lucía. Si usted no me hubiera abierto las puertas, no fue yo, Sandra. Fue Dios. Yo solo fui el instrumento. Sandra negó con la cabeza. No, señora. Dios tiene muchos instrumentos, pero muy pocos están dispuestos a usarse. Usted sí. Esa noche, después de que todos durmieron, Lucía salió al patio y miró el cielo estrellado. Hacía frío y el viento le revolvía el cabello, pero ella no se movió. Necesitaba ese momento, necesitaba respirar, necesitaba recordar por qué estaba haciendo todo esto. ¿Cansada? Lucía se giró de golpe. Era Gabriel. Estaba parado junto al farol, con las manos en los bolsillos, mirándola con esos ojos que parecían conocer todos los secretos del universo. Don Gabriel, susurró Lucía. Pensé que ya no lo volvería a ver. Yo nunca me voy del todo, dijo Gabriel con una sonrisa. Solo me hago a un lado para que usted aprenda a caminar sola. Pero es que no sé si puedo, don Gabriel. Hoy casi nos cierran el comedor. Hay gente que no entiende. Hay gente que quiere detener lo que estamos haciendo. Gabriel asintió despacio. Siempre va a haber resistencia, Lucía, siempre, porque lo que usted está haciendo no es solo darles comida a las personas, les está dando dignidad, esperanza, y eso asusta a los que están acostumbrados a mantener a la gente en la desesperación. ¿Y cómo voy a seguir si me quitan el comedor? Gabriel se acercó y puso una mano en su hombro.
Lucía sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo, como si alguien le hubiera inyectado paz directo en las venas. Lucía, el comedor es solo un lugar, pero usted es el corazón, y el corazón puede latir en cualquier parte. Si cierran el comedor, usted va a encontrar otro lugar. Si le quitan los recursos, usted va a encontrar otros recursos. Porque lo que Dios comenzó en usted, nadie lo puede detener. Nadie. ¿Y usted? ¿Va a seguir ayudándome? Gabriel sonrió con ternura. Yo siempre he estado ayudándola, Lucía, desde el primer día, desde antes del primer día, y voy a seguir aquí aunque no me vea, porque los ángeles nunca nos vamos, solo cambiamos de forma. Lucía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, Gabriel, por todo. No me dé las gracias a mí, déselas a él, al que lo envió todo, al que multiplicó el pan, al que multiplicó su corazón. Y antes de que Lucía pudiera responder, Gabriel comenzó a alejarse. Pero esta vez, mientras caminaba, su figura comenzó a brillar. Una luz suave, dorada, que lo envolvía como un manto. Y cuando llegó a la esquina y se giró por última vez, Lucía vio algo que la dejó sin aliento. Detrás de Gabriel, caminando junto a él, estaba el hombre de ojos llenos de luz, el mismo que había visto días atrás. Y esta vez, ese hombre la miró directamente, con una sonrisa que contenía todo el amor del universo. Y Lucía supo, sin necesidad de palabras, quién era. Se dejó caer de rodillas en medio del patio, llorando, temblando, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podía explotar. Gracias, susurró al aire. Gracias, Jesús. Gracias por no soltarme. Gracias por multiplicar mi pan. Gracias por multiplicar mi vida. Y en el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre la colonia Escuadrón 201, Lucía Mendoza entendió finalmente el propósito de todo lo que había vivido. No era solo para salvarla a ella, era para que ella pudiera salvar a otros. Y ese trabajo, ese propósito, ese milagro, apenas estaba comenzando. 6 meses después, la colonia Escuadrón 201 ya no era la misma. El comedor había crecido. Lo que comenzó como un pequeño espacio que alimentaba a 50 personas al día, ahora servía a más de 200. La licenciada Estrada había regresado 3 veces más, cada vez con más preguntas y menos respuestas. Pero nunca pudo encontrar una razón válida para cerrarlo, porque los números, aunque imposibles, siempre cuadraban. La comida, aunque escasa, siempre alcanzaba. Y las personas, aunque muchas, siempre salían alimentadas. Fernando ya no se sorprendía. Simplemente aceptaba que trabajar al lado de Lucía Mendoza era estar en contacto permanente con lo inexplicable. Pero el comedor era solo una parte de lo que había sucedido. Lucía, con la ayuda de doña Tere, Sandra, don Cheto y otros vecinos, había fundado algo más grande, una red de apoyo comunitario. Ahora no solo daban comida. También ayudaban a las familias a buscar empleo. Ofrecían clases de alfabetización para adultos, organizaban talleres de oficios, creaban espacios seguros para que los niños jugaran y estudiaran. La colonia se había convertido en una familia extendida donde todos se cuidaban mutuamente. Pedro, el hombre de los gemelos, ahora trabajaba como coordinador de mantenimiento del comedor. Sus hijos, Omar y Óscar, habían recuperado la sonrisa y ayudaban los fines de semana sirviendo agua y limpiando mesas. Sandra había ahorrado lo suficiente para rentar un cuartito propio. Seguía trabajando en la tortillería, pero ahora también daba clases de manualidades a otras madres solteras, enseñándoles a hacer productos que podían vender en el tianguis. Julián, el joven que lavaba parabrisas, había encontrado trabajo en un taller mecánico gracias a una recomendación de don Fermín. Ahora tenía un sueldo fijo y había regresado a la escuela nocturna para terminar la preparatoria. La familia Ruiz,
había conseguido empleos formales en una fábrica textil. Los niños iban a la escuela con uniformes completos y zapatos nuevos, y doña Remedios, la anciana que vendía chicles, ya no estaba en la banqueta. Lucía le había conseguido un lugar en el comedor, donde ahora ayudaba pelando verduras y contando historias a los niños que esperaban su turno para comer. Todo había cambiado. Pero la transformación más grande había sido en Lucía misma. Ya no era la mujer rota que lloraba de hambre y desesperación. Ahora era una mujer de pie, con la espalda recta y la mirada firme. Una mujer que había aprendido que la pobreza material no era lo mismo que la pobreza del corazón, que había descubierto que el verdadero poder no estaba en tener, sino en dar, que había entendido que los milagros no son eventos aislados, sino decisiones diarias de amor y servicio. Toño había crecido. Ya no era un niño callado y asustado. Ahora hablaba en la escuela sobre lo que hacía su mamá y sus compañeros lo escuchaban con admiración. Varios padres de familia habían llegado al comedor preguntando si podían ser voluntarios, inspirados por las historias que sus hijos les contaban. Mía, que ya había cumplido 6 años, cantaba canciones en el comedor mientras ayudaba a poner las mesas. Su tos había desaparecido completamente gracias al programa de salud del DIF, y ahora era una niña llena de energía y alegría. Y el cuarto de azotea, aunque seguía siendo pequeño, ya no se sentía estrecho, porque estaba lleno de amor, de risas, de esperanza. Una tarde de domingo después de la misa, el padre Álvaro le pidió a Lucía que se quedara un momento. «Lucía, necesito decirle algo». «Dígame, padre». El anciano la miró con esos ojos cansados pero llenos de luz. «Llevo 40 años en esta colonia, hija. He visto cosas buenas y cosas malas. He visto a personas caer y a personas levantarse, pero nunca, en todos estos años, había visto lo que usted ha logrado. Usted transformó esta colonia, le devolvió la dignidad, le devolvió la esperanza». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Yo no hice nada, padre. Fue Dios». «Claro que fue Dios», sonrió el sacerdote. «Pero Dios eligió sus manos para trabajar, eligió su corazón para amar, eligió su vida para ser un milagro viviente. Y eso, Lucía, es un don que muy pocas personas tienen el valor de aceptar». Esa tarde, mientras Lucía caminaba de regreso a su casa con sus hijos tomados de la mano, pasó por la esquina donde había visto a Gabriel por primera vez. La banquita seguía ahí, vacía como siempre. Lucía se detuvo un momento y miró el lugar. Gabriel nunca había vuelto a aparecer después de aquella noche, pero Lucía sabía que no lo necesitaba, porque ahora ella era Gabriel para otros. Ahora ella era el ángel que aparecía cuando alguien estaba en su momento más oscuro. Ahora ella era el pan que no se acababa. Cuando llegaron al cuarto, Toño corrió a hacer su tarea y Mía se puso a jugar con sus muñecas. Lucía se sentó en el petate y miró a su alrededor. Las paredes seguían siendo de bloc sin pintar. El techo seguía siendo de lámina. El piso seguía siendo de cemento frío. Pero ya no veía pobreza, veía abundancia. Porque tenía lo más importante: amor, propósito, comunidad. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Y entonces, en el silencio de su corazón, sintió una presencia. No era Gabriel, no era el padre Álvaro, era algo más grande, era él. Y aunque no escuchó palabras audibles, supo con absoluta certeza lo que Jesús le estaba diciendo. «Bien hecho, hija mía, bien hecho». Lucía sonrió, con las lágrimas rodando por sus mejillas, y susurró: «Gracias por multiplicar mi mesa, Señor. Gracias por enseñarme que el verdadero milagro no está en el pan que no se acaba, sino en el corazón que no se cansa de dar». Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la colonia Escuadrón 201,
Lucía Mendoza entendió finalmente el significado completo de su historia. No había sido solo sobre sobrevivir. Había sido sobre aprender a vivir de verdad. No había sido solo sobre recibir. Había sido sobre aprender a dar. No había sido solo sobre el pan. Había sido sobre el amor. Y ese amor, multiplicado día tras día, persona tras persona, acto tras acto, había transformado no solo su vida, sino toda una comunidad. Porque cuando una persona decide creer en los milagros y convertirse ella misma en un milagro para otros, el mundo entero cambia. Y eso era exactamente lo que Jesús había querido enseñarle desde el principio. Que ella, Lucía Mendoza, una madre pobre que solo tenía pan seco, podía convertirse en el instrumento de Dios para multiplicar la esperanza en los corazones de todos los que la rodeaban. Y ese milagro, a diferencia del pan, nunca se acabaría. Porque el amor de Dios es infinito y cuando se comparte se multiplica para siempre. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué enseñanza te dejó y compártela con alguien que necesite recordar que los milagros son reales cuando decidimos ser milagro para otros. Suscríbete para más historias que transforman vidas y recuerdan que la fe mueve montañas cuando se acompaña de amor en acción. Que Dios multiplique tu mesa como multiplicó la de Lucía. Amén.